compañeras y compañeros senadores, el asbesto es conocido también como amianto. Se utiliza de diferentes maneras en la industria, como en la fabricación de láminas para techos, tuberías, tinacos, pinturas, revestimientos, tuberías, etc. En estudios recientes en nuestro país se destaca un incremento en la incidencia de la mortalidad por casos de mesotelioma pleural y cáncer pulmonar, tanto en la población general como específicamente en trabajadores que han tenido exposición al asbesto blanco. El mesotelioma es un cáncer primitivo de la pleura, el cual es detectado después de un periodo de latencia de 20 a 40 años. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren por cáncer relacionado con la exposición al asbesto entre 100,000 y 140,000 trabajadores. En lugares como Europa Occidental, Japón, Australia y América del Norte, existen 20,000 nuevos casos de cáncer de pulmón y 100,000 casos anuales de mesotelioma pleural como resultado de la exposición al asbesto. Asimismo, más de 50 países han prohibido el uso de todo tipo de asbesto debido a la mortalidad registrada hasta el año 2012. Por lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estima que 100,000 personas mueren cada año por causa de trabajos vinculados a la exposición del asbesto. Se estima que el cáncer ocasionado por el asbesto provocará en Japón la muerte de al menos 15,000 personas en los próximos 5 años. En Francia, a más de 100,000 personas en los próximos 20 años. En México, de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1979 al 2010, se han registrado 3,301 casos de mesotelioma pleural, calculando un subregistro del 70%, por lo que los casos estimados de esta enfermedad podrían ascender a 5,603. La Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo del IMSS calculó el costo promedio de la atención médica de cada caso de mesotelioma en el primer año de tratamiento, que para el año 2009 fue de 107,704 pesos, que multiplicado por los 500 casos anuales estimados de mesotelioma, representa un costo para el sector salud de aproximadamente 53,851,982 pesos. De 2005 al 2009, el costo promedio estimado de la atención médica de los casos de mesotelioma pleural en el sector salud fue de aproximadamente 246,269,000 pesos, de los cuales el IMSS otorgó atención médica al 51% de los casos registrados y representó un gasto de aproximadamente 125,597,000 pesos. Actualmente, en la norma oficial mexicana NOM 125 SSA 1 1994 establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso de asbesto, que establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos industriales dedicados al proceso del asbesto para proteger la salud personal ocupacionalmente expuesto a las fibras de asbesto, así como a la población circunvecina a los establecimientos. Cabe destacar que México, como país miembro de la Organización Mundial de la Salud, debe tener en cuenta la resolución WHA 58.22 sobre prevención y control del cáncer, que instó a los Estados miembros a prestar especial atención a los cánceres relacionados con exposiciones evitables, en particular la exposición a sustancias químicas en el lugar del trabajo. Por lo que es importante que a través de la Secretaría de Salud se diseñe e implemente una nueva norma oficial mexicana
instrumentando políticas públicas que originen la disminución y erradicación del cáncer pulmonar y mesotelioma, conforme a la resolución de la Organización Mundial de la Salud ya mencionada sobre su prevención y control del cáncer. Por eso hay que apoyar estos puntos de acuerdo e iniciativas para que combatamos esta enfermedad brutal. Así también aprovecho la ocasión sobre el dictamen de la Comisión de Salud sobre punto de acuerdo relativo a exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer y ampliar las campañas de información y promoción sobre la donación altruista de las células, tejidos y órganos humanos. La Secretaría de Salud de nuestro país cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes, que es el órgano encargado de promover las políticas de salud en materia de donación y de trasplante de órganos y tejidos, así como supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable. La función de la CENATRA se refleja en la importancia que tiene la promoción de la cultura de la donación entre la población, el carácter altruista y empático con el que debe llevarse a cabo y además vigilar que las prácticas de donación y trasplante se lleven a cabo cumpliendo con todas las medidas y disposiciones tanto jurídicas como médicas y sociales para beneficio de las personas que padezcan alguna enfermedad y sus familiares. Un trasplante es la transferencia de un órgano y o tejido de un individuo a otro, que reemplaza la función del órgano y o tejido enfermo, según se estipula en el artículo 314, fracción 14 de la Ley General de Salud. Los órganos y tejidos que se pueden donar son órganos, corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmón, también médula, los tejidos córnea, piel, hueso, las válvulas cardíacas, cartílagos, tendones, arterias, etc. El trasplante de órganos es un procedimiento que tiene éxito para muchas personas con enfermedades hepáticas, renales, cardíacas o pulmonares, con muchas posibilidades de curar sus padecimientos, además de representar una esperanza para aquellas personas que solo a través de este procedimiento logran permanecer con vida. La donación de órganos se ha visto afectada por cuestiones como la falta de certeza jurídica en el procedimiento, las lagunas y ambigüedades que se formulan para no distinguir los diferentes tipos de trasplante y sobre todo la falta de información y concientización que se debe tener dentro de la sociedad. La donación de órganos, conforme a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley General de Salud, es la manifestación de voluntad de una persona, ya sea tácita o expresa, para que en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. Donación tácita, ¿qué es? Se refiere a que la persona no manifestó en vida la negativa de que sus órganos sean utilizados para trasplante después de su muerte, y de acuerdo a la prerelación señalada en la ley, se requerirá que el familiar que se encuentre presente otorgue su consentimiento. Donación expresa se refiere a que la persona manifieste su deseo verbal de donación. En caso de ser por escrito, el Centro Nacional de Trasplantes ofrece dos posibilidades: la tarjeta de donador voluntario y el documento oficial de la donación. La donación de personas fallecidas anual total fue de 1.568 cadáveres. Según datos del CENTRA, en este año 2013 se reportan 2.139 trasplantes de córnea, 1.785 trasplantes de riñón, 106 trasplantes de hígado, 32 trasplantes de corazón y un trasplante de pulmón. Con estas cifras nos damos cuenta de que aún hay mucho por hacer en materia de promoción de la donación altruista. Sin embargo, se debe enfatizar que se ha ido avanzando y México ha tenido logros en este aspecto. Ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Cardiología, Dr. Ignacio Chávez,
el cual ha sido pionero en la extracción de riñón por vía laparoscópica para trasplante. En los últimos 5 años se ha realizado 250 trasplantes renales de donadores vivos con dicha técnica, la cual es de mínima invasión. Por su lado, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, Salvador Subirán, demostró que México está a la altura de las principales naciones a nivel de trasplante al realizar el primer trasplante en América Latina de extremidades superiores. Según cifras del Centro Nacional de Trasplantes, en la actualidad existen alrededor de 18,000 personas que requieren un trasplante de órganos, pero únicamente existen 7 donadores por cada 1,000,000 de habitantes, por lo cual desde hoy tenemos que abocarnos a fortalecer la cultura de la donación, debido a que es innegable la falta de donadores en nuestro país. En países líderes en la cultura de la donación, como es el caso de España, nos encontramos que existen 35 donadores por cada 1,000,000 de habitantes. La diferencia es contrastante con nuestro país y la impostergable tarea a la que tenemos que abocarnos en fortalecer la cultura de la donación, por lo que se debe realizar todos los esfuerzos para fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción de la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos en pro de la vida. Por eso los invitamos a que apoyen estas propuestas. No sabemos de aquí, de este pleno, el día de mañana, quién vaya a requerir una donación de órganos. Por su apoyo, muchas gracias.